Bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a explicar ahora otro vídeo de aquí del tema 10 de Fall y nos quedamos en el convenio colectivo. ¿Acordáis? En el último vídeo vamos a seguir explicando. A ver, recordamos. El convenio colectivo, sabéis que es una especie de acuerdo que hacen los trabajadores y los empresarios para regular las condiciones de trabajo de un determinado ámbito en una determinada zona y durante un determinado tiempo. Por tanto, tiene 4 ámbitos de aplicación, como viene aquí. ¿Veis? El ámbito personal, para saber qué personas están afectadas. El ámbito territorial, que es donde se aplica, normalmente suele ser por provincia. El ámbito funcional, que es el sector económico donde se va a llevar a cabo. Y el ámbito temporal, que es el tiempo que está vigente. Entonces, vamos a hacer primero un análisis comparativo de lo que era antes y después de la reforma de 2012, los convenios colectivos, porque han sufrido una grave modificación. Antes de 2012, veis aquí a la izquierda, se prorrogaban automáticamente, es decir, los convenios cuando acababan, a los 2 años, pues se prorrogaban, se ponía una cláusula que se decía, llegado la finalización del contrato, si no hay denuncia por parte de ninguno de las dos partes, de los empresarios y los trabajadores, se prorrogará automáticamente este contrato y se actualizará con el IPC. Es decir, eso significaba que el IPC es el índice de precios del consumo, sí, que es lo que suele subir la vida, que es una media de los productos que hay en una cesta de compra. Entonces, si diríamos que si el IPC sube un 3%, que es lo que subiría en la vida, la media de los precios, pues los salarios subían un 3%. Y todo con vista a que los trabajadores no perdieran capacidad adquisitiva y pudieran seguir comprando. Bueno, pero eso era antes de 2012. Llegó el gobierno del PP y cambió las cosas. Dijo, no, no, esto no puede ser así porque nosotros vamos a cambiar esto. Y entonces se puso en marcha un mecanismo por el cual se decía, si se acaba la vigencia de un convenio, por ejemplo, en el 2016, 2015, 2014, el tiempo que esté previsto, bueno, era antes de 2012, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que volvemos, si no hay un convenio superior que lo regule, hay que volver al Estatuto de los Trabajadores y se aplica el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que si no había acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, y los empresarios no querían que hubiera acuerdo, pues podía bajarse al Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué significaba eso? Pues sencillamente una persona que a lo mejor estaba cobrando 1.200 euros al mes, un técnico mejor de farmacia o de otro tipo, pues podía bajarse el sueldo a 950, que era el salario básico del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, era un abuso y un despropósito. Es decir, ¿cómo le vamos a bajar 300 euros a los trabajadores? ¿Pero esto qué es? Pues así, así fue. Y entonces se denunció por parte de los sindicatos, el Tribunal Supremo intervino y dijo, no, bueno, vamos a ver. 2015 se pronunció, veis que pone aquí, dijo, los que sean trabajadores antiguos se les mantiene las condiciones, pero al que entre nuevo ya se le aplica esta nueva reforma de tal forma que entra ganando pues lo básico. Evidentemente eso creó problemas porque había trabajadores que ganaban unas cantidades, otros ganaban otras, siendo compañeros y hacían lo mismo y ganaban de distintas formas. Y al final, pues ha creado un mare magnum que, bueno, o sea, al final lo que se suele hacer es aplicar lo que se llaman convenios de empresa. Es decir, cada empresa, pues cada farmacia o cada empresa que se pueda establecer, sea de farmacia, sea de radioterapia, sea de emergencia, sea de la que sea, lo que hace es que puede crear un convenio de empresa entre sus trabajadores con el jefe y crear unas condiciones propias para ellos. Con esto de la crisis ya se permite porque con vista a no despedir a muchos trabajadores, los convenios de empresa es los acuerdos que regulan lo que es las condiciones de trabajo dentro de cada empresa. Acordaros que había una jerarquía, estaba el convenio colectivo, el convenio de empresa y luego estaba el contrato de trabajo. Entonces, en la jerarquía, ahora se perdería la jerarquía, según la reforma nueva, y hizo que el convenio de empresa tuviera preferencia sobre el convenio del sector, es decir, lo que había encima, la norma que estaba por encima. Y eso hace que, por ejemplo, se pudieran modificar salarios, turnos, horarios y demás, porque si se había llegado a un acuerdo entre los trabajadores y el empresario para salvar la situación, pues eso tenía preferencia sobre lo que decía el sector. Así se daba el caso, por ejemplo, de un empresario que quería despedir a 2 o 3, entonces ellos, para que no los despidieran, preferían hacer un acuerdo entre ellos, bajarse el sueldo un 15, un 20% y así mantenían los puestos de trabajo. De tal forma que también indirectamente lo que provocó fue que le bajaran el sueldo a los trabajadores, porque el empresario decía que con la crisis no podía. A ver, a veces es cierto que algunas empresas pues iban mal y tenían que despedir trabajadores, pero otras veces no ha sido así. Eran empresas que iban bien, seguían yendo bien y utilizaron esta reforma para despedir
despedir trabajadores y para bajarles el sueldo. Por tanto, esto fue un abuso que se produjo con la reforma laboral. Por eso ahora el nuevo gobierno quiere derogar la reforma laboral de 2012 y están siempre intentando cambiar estas condiciones y otras que perjudicaron bastante a los trabajadores. Bueno, y en cuanto a otra de las cosas que ha cambiado es que antes de la reforma de 2012, para modificar un convenio, pues cuando ya estaba establecido, se quería denunciar, por ejemplo, y siempre que una empresa quería despedir gente, tenía que basarlo en razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, unas causas objetivas que se llama, pero tenía que autorizar la autoridad laboral, es decir, que se proponía y si la autoridad laboral decía que no, porque resulta que la empresa no lo había justificado bien, pues se paraba. Ahora no, ahora directamente una empresa que quiere despedir a alguien, por ejemplo, lo basa en causas económicas, justificando que lleva 2 meses ganando menos y teniendo pérdidas, aunque sean, diríamos, fingidas o inventadas, es suficiente para despedirlo y no se le pregunta más. Directamente la autoridad laboral ya no puede impedir que lo despida, sino que lo puede hacer directamente. Por tanto, en general, como siempre, la reforma laboral de 2012 supuso un retroceso en los derechos de los trabajadores bastante grave en esto y en otras cuestiones que después veremos, en permisos y en otras cosas, que hizo que pues la gente pues se rebotara bastante y al final pues haya que se está peleando para no volver hacia atrás y perdiendo los derechos que ya se habían conseguido. Bueno, vamos a seguir con los conflictos colectivos. Esto es otra parte del tema, que es sencillamente cuando hay un conflicto entre los trabajadores y la empresa. Recordad, los conflictos colectivos significan un conflicto, todos sabemos lo que es, y colectivo es cuando es de toda la empresa o un grupo importante de la empresa. Y hay dos tipos de conflictos, como veis aquí. Uno que se llama conflicto jurídico, es cuando hay diferencias en la interpretación de una norma, y entonces pues hay que denunciarla ante el juzgado de lo social, porque unos creen que dice una cosa y otros dicen que cree otra, que dice otra. Y otro es cuando hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque se quiere revisar una norma para modificarla o para que se haga una nueva y entonces o bien lo promueven los empresarios o bien lo promueven los trabajadores. Entonces los trabajadores en este caso lo que hacen es acudir a la huelga como medida de presión. Y en la huelga sí que es importante decir lo siguiente. Las huelgas siempre tienen que ser laborales. Es decir, no hay una huelga, por ejemplo, política. Tiene que haber algo relacionado con el trabajo. Por tanto, están prohibidas las huelgas políticas. No puede haber una huelga para decir, queremos cambiar este gobierno, vamos a hacer huelga. No, usted perdone. Usted vota cada 4 años, si quiere cambiarlo, pues cámbialo en las próximas elecciones, vota a otro partido y se cambia el gobierno. Pero no se pueden hacer huelgas políticas. Tienen que ser siempre relacionadas con el mundo del trabajo, diríamos, para defender derechos de los trabajadores, para mejorar las condiciones, y siempre se hacen normalmente por trabajadores o por gente que quiere protestar porque tiene algún problema. Además de relacionar con el mundo laboral, tienen que ser directas, es decir, se prohíben las huelgas de solidaridad, solamente se permiten las huelgas que nos afecten a nosotros, lo que no vale es solidarizarnos con los astilleros de León, yo qué sé, o con los maestros torneros de Valencia. No podemos estar solidarizándonos con todo el mundo y estar todo el día de huelga. Solamente se permite la solidaridad con algún compañero de la empresa que, por ejemplo, está haciendo huelga de hambre y nos solidarizamos con él. Pero no vale por norma, diríamos, solidarizarnos con otros colectivos. Tienen que ser nosotros directamente los que la llevamos a cabo cuando estamos afectados. Otra de las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta es que la huelga no puede alterar lo que esté ya firmado en un convenio. Es decir, si nosotros hemos firmado subirnos, por ejemplo, un 3% en los 2 próximos años a los trabajadores, ahora no pueden llegar ni el empresario queriendo pagar un 1%, ni el trabajador queriendo pedir un 5%. Se supone que los acuerdos son para cumplirlos y tienen que cumplirlo las dos partes, tanto el empresario como el trabajador. Por tanto, si hemos firmado un 3%, eso hasta que no pasen los 2 años no puede cambiar. Después de los 2 años, pues sí, podemos firmar otras condiciones, subir al 5, bajar al 1, ya se negocia, pero lo que no se puede modificar es lo que ya está pactado. Y por último, las huelgas no pueden ser abusivas. Es decir, ¿cuándo son abusivas? Pues como viene aquí en el libro, si os fijáis en el libro, cuando son rotatorias, rotatorias significa que los trabajos van alternando, rotando sucesivamente por departamentos para paralizar para paralizar el trabajo. Cuando son estratégicas o de tapón que se llama, que los trabajadores paran en sus puestos, en unos puestos estratégicos y impiden trabajar a los demás, porque son puestos clave donde tienen que pasar por ahí, por ejemplo, los productos, y si se para eso, se hace de tapón y no sigue la cadena. La huelga de celo, por ejemplo, que es cuando se trabaja muy minuciosamente para ralentizar el trabajo, pues, por ejemplo,
como pone aquí, un vigilante o un guarda jurado que quiere en el edificio negro revisar a todo el mundo, cachearlo, lentamente le haría allí una cola porque allí hay miles de personas a lo mejor trabajando y entonces costaría mucho entrar a trabajar. Y tampoco trabajar lo que se llama la huelga la japonesa, que es como trabajar más rendimiento para provocar un exceso de producción y que se le eche a perder el producto, por ejemplo, de la empresa. Es decir, en vez de trabajar menos, se trabaja más, que trabajar el doble, sacar más producto para que se le eche a perder y producir más y al final la empresa tenga pérdida. Bueno, pues todo este tipo de huelgas, las rotatorias, las estratégicas, las de células japonesas, son consideradas ilegales en el sentido de que son abusivas y por tanto no serían legales, ¿vale? Por tanto, acordaros, para que la huelga sea legal, tiene que ser laboral, directa, no novatoria, significa que no cambie lo que hay, y no abusiva, es decir, que no represente un abuso con respecto a lo que pedimos. Debe cumplirse siempre con un procedimiento, y este procedimiento es el siguiente. Siempre para convocar una huelga hay que, primero tenemos que saber quién la puede convocar. No todo el mundo puede convocar una huelga. En principio la pueden convocar el comité de empresa y los delegados de personal, que son los representantes de los trabajadores que han salido en las elecciones. También la pueden convocar los sindicatos que estén ahí trabajando en ese ámbito, incluso los propios trabajadores, si lo solicitan, diríamos, en una votación, 25% de la plantilla, y se aprueba por mayoría en votación. Por tanto, esos son los tres que podrían convocarla. Como siempre, están relacionados con trabajadores, pero hay que seguir también un procedimiento. Es decir, siempre hay que preavisar con 5 días de antelación, tanto a la autoridad laboral como a la empresa, de que vamos a llevar a cabo la huelga. Y incluso en algunos, lo que hay que hacer también es nombrar una especie de órganos de mediación y arbitraje para intentar llegar a acuerdos. Aquí, por ejemplo, hay uno que se llama, ¿veis?, acuerdo de solución extrajudicial de conflictos, que significa que lo que se intenta es, diríamos, parar la huelga hablando e intentando buscar una solución para no hacer mucho daño. Sabéis que hay huelgas que siempre se plantean, por ejemplo, en días estratégicos como aquí en Semana Santa, lo de la basura y demás, que hacen mucho daño a la ciudad porque tanto las calles llenas de basura y entonces perjudican el turismo y la imagen de la ciudad. Entonces siempre se intenta buscar órganos para mediar y llegar a un acuerdo para que se acabe la huelga cuanto antes y todas las partes salgan satisfechas. Luego hay que nombrar lo que se llama un comité de huelga, es decir, el comité de huelga está formado con un máximo de 12 miembros que intentan siempre resolver el conflicto, y garantizar un poco los servicios mínimos que hay sabéis que estos son los que van los que llevan unos chalecos, llevando las manifestaciones, los que van garantizando que se cumpla todo, que no se salga la gente de los itinerarios de las calles. En fin, un comité de huelga es para controlar la huelga y que no se desmadre. Y el desarrollo de la huelga, pues siempre hay que hacerlo de una determinada forma. En general se prohíbe lo que se llama el esquilolaje. Esquilolaje es contratar a otros trabajadores para sustituir a los que están haciendo huelga. Eso está prohibido. Es decir, no se puede contratar a gente del paro para quitar la basura. Por eso no se permite y tienen que hacerlo, salvo que ya lleve tantos días que a lo mejor sea un peligro de salud pública por el tema de infecciones y demás. Y entonces sería cuestiones de palabras mayores, diríamos, o ya cuestiones graves. Pero en principio está prohibido hacer eso, contratar a otros para sustituir a los trabajadores. Los trabajadores pueden organizar lo que se llaman los piquetes informativos, que son como para informar a los compañeros de que están haciendo huelga, y sí está permitido ocupar locales, pero para ejercer el derecho de reunir información, no para hacer daño ni para romper, ¿vale? Hay también que respetar siempre el derecho de huelga a los que no quieren acudir, es decir, los trabajadores que no quieren hacer huelga, ya sabéis que hay tanto derecho a hacer como a no hacer. Por tanto, si un compañero no quiere hacer huelga, hay que respetarlo y que entre. Ahora, sí que es cierto que se le puede un poco informar para que cambie su actitud y apoye a la mayoría de los compañeros, porque lo que vamos a conseguir va a ser un beneficio para todos. Al final, las consecuencias de la huelga son que los trabajadores no cobran el día que hacen huelga, es decir, el día que se hace huelga no se cobra, ¿vale? Y la empresa pues no cotiza a la seguridad social durante la huelga, ¿vale? Esas serían las dos consecuencias que tiene el hacer huelga. Además, no se pueden descontar los días de vacaciones, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta, salvo que la huelga sea ilegal. Por tanto, en principio esas serían las tres consecuencias que tiene la huelga. Vamos a dejarle aquí y luego acabo con lo que nos queda en otro vídeo. Venga, un saludo.